van participando o aportando o preguntando, ¿no? Entonces esperen que voy a buscar la diapositiva, que las tengo por acá. ¿Están viendo, chicos, la diapositiva? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, el tema es el Estado moderno. Vieron que el texto después lo que hace también es después más adelante, si ustedes vieron cómo comienza el texto, que hay como un pequeño índice de los contenidos. Después aparecen ciertas concepciones de Estado con distintos autores. Nosotros de esos autores vamos a tomar uno o dos nada más, no vamos a hacer el recorrido de todos. Y después son los tipos de Estado. Pero lo que hace referencia a los tres temas, los tres puntitos de la clase de hoy, eh, las preguntas, podemos decir, los interrogantes que se hace el autor, ustedes ahí a estos interrogantes no los van a encontrar, son interrogantes que uno puede deducir que el autor hace y que a partir de estos interrogantes plantea alguna respuesta. A mí siempre me gusta identificar cuáles son los interrogantes de un texto, más allá que, como recién les decía, a lo mejor no es tan explícito, pero siempre es bueno el ejercicio cuando uno lee un texto, es pensar, bueno, ¿qué se preguntó el autor? En algunos textos, como vimos en las cartas de Einstein y de Freud, perdón, las preguntas están explícitas. En otros textos, uno puede deducir cuáles son las preguntas. Y siempre está bueno poder identificarlas, ¿no? Entonces, a mi criterio, el autor se pregunta cuatro cosas, ¿no? Primero, ¿cuál es la diferencia del Estado moderno con respecto a los anteriores? ¿No? Es decir, que el Estado moderno tiene algunas especificidades que los otros tipos de Estado antes del siglo XV no tenían. La segunda pregunta es por qué el Estado moderno supuso, por un lado, un desarrollo histórico y cuál fue ese desarrollo histórico, ¿no? Y por otro lado, una construcción política. La tercera es, bueno, cómo podemos definir al Estado. Ustedes ahí tenían dos respuestas de dos autores argentinos diferentes. Y la cuatro, cuáles son esos componentes esenciales que no pueden faltar para que una organización sea identificada como Estado. Entonces, estas serían un poco las preguntas que a mi criterio el autor se hace. Vamos a la primera, que ustedes las respuestas ahí la tienen bien explícitas, que es la pregunta acerca, bueno, ¿qué es lo que identifica el Estado moderno? Y el autor pone tres ítems que dicen la progresiva centralización del poder, la creciente concentración de funciones en manos de una burocracia profesional y el creciente proceso de secularización. Vamos ahora a ver qué significa cada una de estos ejes fundamentales. El primero dice progresiva centralización del poder. Díganme lo que leyeron, los que pudieron hacer la lectura del texto, ¿qué significa eso? Yo marqué que el Estado adquiere la totalidad de las relaciones sociales, económicas y políticas. Muy bien. Esto muy bien allí. Vieron que después decía una cosita más, nada más, que a partir de eso el Estado hace una intervención en estas relaciones que muy bien vos especificabas, ¿no? Esto significa que antiguamente, en los otros modos, organizaciones que había, no estaba centralizado en un Estado este poder político, económico y social, sino que había como pequeños micropoderes, podríamos decir, que se autogestionaban.
Por así el poder económico estaba, supónganse, antiguamente en manos de los señores feudales, había otros poderes que aparecían, pero no estaba todo en la decisión del Estado. Eso empieza recién a partir de lo que se denomina el Estado moderno, que comienza ¿en qué siglo? ¿En qué siglo dice el autor que comienza el Estado moderno? 19. ¿No? Mucho antes. Fíjense que al comienzo del texto, Siglo XV, siglo, siglo XV y XVI. exactamente, entre el siglo XV y el siglo XVI. Ahí es el comienzo, el origen. Después podemos hacer un desarrollo, lo vamos a hacer después, de 3 etapas donde se da la evolución del Estado moderno. Pero el comienzo lo tenemos en el siglo XV. Entre 15 y 16, ¿no? De que estamos hablando del 1400, 1500. Entonces, después el segundo punto dice creciente concentración de funciones en manos de una burocracia profesional. Primero les pregunto esto, la palabra burocracia es una palabra que nosotros a veces la escuchamos y a lo mejor a veces la usamos. ¿La han escuchado la palabra? Sí, profe. Vieron que a veces nosotros la usamos. ¿Con qué sentido la solemos usar a la palabra o la escuchamos? Y a veces con el sentido de que para hacer algo hay mucho papeleo, mucho... Bien, exacto, ¿no? Como si fuese como un procedimiento que hay que hacer Para hacer algo para sencillo gestionar hay que hacer... algo. A veces cuando tenemos que gestionar algo, hay una serie de procedimientos que hay que hacer y nosotros a veces nos quejamos que ese procedimiento, al menos en nuestro país, suele ser muy lento, ¿no? El concepto, etimológicamente, la palabra burocracia, es decir, etimológicamente significa de dónde se originó, la usó por primera vez un economista francés y tomó algo del francés. El francés es un idioma que proviene del latín, buro, que significa escritorio, en francés, ¿no? Significa escritorio. Y cracia viene del griego, que significa kratos, cuya significación es poder. Vieron que la palabra democracia tiene también ahí ese sufijo kratos, ¿no? Es decir, que etimológicamente sería el poder del escritorio. Esto sería algo así como el poder que tiene una oficina para realizar o gestionar un objetivo que nosotros tengamos, ¿no? Si supóngase, tengo que gestionar mi partida de nacimiento, bueno, tengo que ir al registro civil y allí hay alguien que está en el escritorio y que va a ser el encargado de darme eso que yo le solicito. Pero a su vez tengo que hacer un procedimiento, tengo que pedir un turno, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nace la palabra, en realidad no nace con un sentido negativo, sino que nace con el sentido de un modo de organización institucional, podríamos decir. Y vieron que en el texto dice que, y ahora les pregunto a ustedes, pero dice que debido a que el Estado iba desarrollándose, se iba ampliando, se necesita algunas instituciones que realicen estas gestiones. Y ahora les pregunto, ¿qué es lo que marcaron allí? ¿Qué significa esto de burocracia profesional? ¿Alguno marcó? Como recién me dijeron que habían marcado sobre el primer puntito. ¿En el segundo alguno marcó algo? Sí, yo puse esta centralización del poder, que es la primera diferencia, bueno, ocurre como consecuencia del crecimiento y el desarrollo de un tipo particular de gestión.
bueno, se basa en parámetros profesionales e impersonales y, bueno, que opera en base de códigos y leyes. Bien, entonces ahí fíjense que dice que muy bien lo que leías, dice se basa en parámetros profesionales e impersonales. El texto hace referencia a lo impersonal, serían las leyes, ¿no? Esto que implica, bueno, determinado marco jurídico que me permite saber de qué modo, perdón, yo tengo que realizar un trámite. Es decir, cada vez que uno... Serían los criterios, profe, Sí, pero no solamente es criterio, es legislación, porque hay un marco jurídico, supónganse, ustedes van a sacar la licencia de conducir. Hay un marco jurídico que a todos los ciudadanos nos señala qué es lo que tenemos que hacer para obtener esa licencia de conducir. Por supuesto que esto no se daba en el tiempo en el siglo XV, yo lo estoy trayendo a nuestro siglo XXI, ¿no? O a nuestro momento más actual. Entonces, no es solamente un criterio, sino que hay una legislación que a mí me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Y para poder hacer eso, tengo que hacer todo un trámite, ¿no? Ir a rendir, bueno, estudiar, bueno, todo lo que ustedes saben, los que han sacado licencia de conducir. Entonces, es impersonal porque las leyes son impersonales. Así que una vez que la ley se creó, es impersonal. Así que no refieren a una persona específica, sino a un marco jurídico. Pero a su vez, el otro aspecto, vieron que dice profesional. Así que esto significa que los que llevan adelante ese tipo de organización para poder gestionar algo, empiezan a ser personas que tienen que tener una idoneidad, es decir, que tienen que tener un saber que le permita o que nos permitan habilitarnos para hacer esa gestión. Si ya no puede Pero, ser cualquiera, sino que tiene que haber alguien y que a su vez ese Que alguien sepa. exacto, y que a su vez ese alguien esté trabajando a través, vieron que dice, de un sueldo, es decir, sea empleado del Estado, podríamos decir. O sea, cuando sí, pero está entre comillas, profe, la palabra profesionales. ¿Por qué? ¿Está, perdón? Entre comillas, digo. Sí, porque todavía en ese tiempo no estaba la función o el concepto de profesional como lo tenemos nosotros ahora, aquel que estudiaron en una universidad, supónganse. Ah, bien, bien. No, yo Todavía, decía porque claro, por eso aparece así, ¿no? Pero bueno, tenía un cierto, es decir, se fueron dando cuenta de que había que tener una formación, vieron que por ahí lo dice, ¿no? Son funcionarios que perciben un salario y que poseen la idoneidad necesaria para desempeñar dicha tarea. Entonces, bien. vieron que ahí dice, bueno, ahora ya las tareas no son de autogestión, sino que hay algunas instituciones, podríamos decir, donde están estos profesionales y esas instituciones tienen un marco, se rigen con un marco legislativo que permite hacer esa gestión. Y el último punto, dice creciente proceso de secularización. El concepto de secularización viene de siglo, o también podríamos decir de mundo. Este concepto de siglo y de mundo se opone a lo que es el ámbito de lo sagrado, es decir, el ámbito de lo religioso. Cuando uno dice esto está secularizado, está, podríamos decir, en un proceso que se diferencia en forma bastante clara de lo que se desarrolla dentro del ámbito de lo sagrado, dentro del culto, ¿no? Entonces, piensen ustedes que este Estado moderno se inicia cuando cae la Edad Media, donde allí había un poder de lo sagrado, de lo religioso, y comienza la Edad Moderna, donde empiezan a fundamentarse los saberes desde la razón, ya no desde lo religioso. Entonces, ahí el texto que decía acerca de este creciente proceso de secularización.
¿Qué es lo que se separa? La política La política, y la administración. La política y la administración, profe. sí, pero ¿de qué se separan? De la religión, De, por así de los Exacto. estados cristianos. Exactamente, porque los estados cristianos eran estados que estaban fundamentados en lo religioso, en leyes religiosas. En cambio, acá el estado moderno está fundamentado en leyes que emanan de la razón. Es decir, que el fundamento ya no es lo Claro, religioso, sino lo racional. Sí, por eso profe dice que era coercitivo antes, o sea, usaban la fuerza para encontrar obediencia y dominar antes, en la monarquía, claro, digamos. exacto, exactamente. Acá aparece otro fundamento, ¿no? Empieza a aparecer otro fundamento en todos los ámbitos, en la ciencia, y acá, bueno, estamos hablando específicamente del Estado. Vieron que ahí dice el poder y la política se van legitimando cada vez más sobre sus propias bases, o sea, sobre la racionalidad del individuo. Entonces, esta secularización implica esta separación de la política y y la administración de toda reminiscencia, sería de todo recuerdo, dogmático o religioso, como fuente de fundamentación. En síntesis, el Estado moderno fundamenta su política y su administración en argumentos racionales, a diferencia de los estados religiosos cuya argumentación eran las leyes religiosas. Es decir, que la argumentación estaba desde la fe y no desde la razón. Entonces, estas tres son las diferencias del Estado moderno que permiten decir, este Estado es un Estado moderno, nuevo, diferente a los estados anteriores. La segunda cuestión, la segunda pregunta que nosotros nos hacíamos o que el autor se hace es, bueno, ¿por qué hay una evolución histórica? Creo que el autor dice, la primera característica que debemos remarcar es este tipo de Estado es, por un lado, una construcción política, después lo vamos a ver, y por otro lado, un desarrollo histórico. Entonces, este desarrollo o esta evolución histórica de la que hace referencia el autor implican tres etapas, ¿no? Como ustedes verán allí, son tres etapas que están marcadas en tres siglos diferentes. La primera que tenemos, que sería entre el siglo XV y el siglo XVI, dice que ahí sería el origen del Estado moderno, donde el Estado moderno surge como consecuencia de la crisis del sistema feudal. El feudalismo era un modo de organización que estaba sobre todo en la Edad Media y que entra en crisis debido a distintas causas. Una de ellas era que la producción de la tierra se había empobrecido y entonces azota a Europa una gran crisis, una hambrura, ¿no? La gente se iba del campo a la ciudad porque buscaba alimentos, pero a su vez no se podía producir por esta cuestión de la tierra que no podía producir, ¿no? Y hubo también una famosa llamada peste negra que fue diezmando a las ciudades, a la población. Entonces, aprovechando, debido a esto, los señores feudales fueron perdiendo poder, legitimidad frente a la población, y debido a esto, entonces, como consecuencia, aprovecharon esto los reyes europeos, estamos hablando siempre de Europa esto, aprovecharon estos reyes europeos a retomar el poder y afianzarse en ese poder a partir de la conquista de territorios, por un lado, la creación de esta burocracia centralizada que decíamos, y la instauración de leyes escritas. Por ejemplo, en algunas había lo que nosotros llamamos la constitución, ¿no? Es decir, que esta primera etapa supuso algunos elementos constitutivos del Estado, que después lo hemos heredado nosotros, que son, por un lado, la soberanía, el territorio,
la burocracia centralizada, las constituciones, es decir, las leyes escritas. Esta fue esa primera parte. La segunda parte, que ustedes ven allí en la diapositiva, dice el siglo XVIII, donde aparece, en el siglo XVIII estamos ubicados históricamente en lo que se denominó el siglo de las luces, o también llamado, como dice la diapositiva, ideas de la Ilustración. Esto significa que el hombre pone toda su confianza en la razón. Acá sería lo que comienza en el siglo XVI, esto de empezar a legitimar a través de la racionalidad. En el siglo XVIII llega a la cima de la confianza que tiene el ser humano en la razón. Entonces, en este siglo XVIII empiezan a influir estas ideas de la Ilustración, y también empieza a aparecer lo que se denomina el capitalismo a nivel económico, y a nivel político lo que se denomina el movimiento de la liberación, las ideas liberales, que después van surgiendo y van haciendo aparecer otros tipos de estados también. ¿Qué es lo que aparece de nuevo en este siglo XVIII? Aparece de nuevo lo siguiente: el concepto de libertad, el concepto de igualdad, el concepto de separación de poderes y también la idea de contrato social. Digo brevemente algo en relación a esto que le estaba diciendo. Cuando se menciona la cuestión de la libertad, era la idea de que todos podemos libremente decidir sobre nuestra existencia, hacer nuestras propias elecciones, siempre y cuando estén dentro de un marco jurídico que implique la convivencia. Así que tenemos entonces esta idea de libertad. La otra de igualdad, que significa esto de que todos somos iguales ante la ley. En este siglo XVIII, en Francia, se desarrolla lo que se llamó la Revolución Francesa, en 1789, que tenía como lema libertad, igualdad y fraternidad. Entonces aparecen, y que fue llevado intelectualmente, podríamos decir, por estos pensadores de la Ilustración, algunos de ellos que influyeron mucho, como Rousseau, Locke, que van a aparecer, Montesquieu, que aparecen. Y decía también en la cuestión de la división de poderes, que es lo que nosotros actualmente tenemos en nuestras democracias, que es la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial, que va a implicar esta división de poderes que no haya una concentración del mismo, es decir, la concentración de poder en una sola persona, para que no tenga un carácter absolutista. Entonces, Montesquieu, sobre todo, era aquel que decía que, bueno, todo Estado o toda forma de gobierno toda forma de gobierno que constituye un Estado tenía que tener esta cuestión de la división de poderes, que después esto quedó como un fundamento de la República. Y el contrato social, que fue una idea de Rousseau, un pensador francés, y después fue tomada por Hobbes, por Locke, por otros pensadores, tiene que ver con el hecho de pensar que los ciudadanos, o mejor dicho, las personas, cuando decidimos vivir dentro de un Estado, hacemos un contrato con el Estado. Pero como cuando uno hace un contrato de alquiler, ¿no? En todo contrato hay algo escrito donde ambas partes se comprometen a determinadas obligaciones o a cumplir determinadas obligaciones. De tal modo que si alguna de las partes no cumple con esas obligaciones que están escritas, o es sancionada o después se termina rompiendo el contrato, ¿no? Entonces, estos autores llamados contractualistas, se lo denominó así por pensar el Estado en forma de contrato social, dicen que cuando nosotros al Estado le delegamos ciertas potestades que el Estado pueda tener,
pero a su vez el Estado, y nos comprometemos a respetar, ¿no?, esas legislaciones, pero a su vez el Estado también se compromete con nosotros a garantizarnos ciertos derechos. Entonces, acá aparece otro fundamento importante en relación a esto denominado evolución del Estado moderno. Y la última, que es en el siglo XIX, ya más cercano a nosotros, tiene que ver con la consolidación de la emancipación de las colonias, es decir, para decirlo de otra manera, cuando se van independizando las colonias españolas, portuguesas en el caso de Brasil, en otros países eran inglesas. Entonces, cuando estos países sobre Latinoamérica se van ejerciendo el hecho de su independencia, en esa consolidación van adoptando estados que tienen que ver con estados democráticos y estados democráticos cuya figura importante es el presidente. En Europa, cuando van cayendo el poder más absoluto de las monarquías, fueron adoptando lo que se denomina una democracia parlamentaria, donde el parlamento es el que tiene mayor fuerza que el presidente como tal. Nosotros en Latinoamérica o en América toda, Estados Unidos también y Canadá también, la figura más importante es el presidente, ¿no?, con los otros poderes. Entonces, esos serían los tiempos, los momentos históricos en el cual el Estado moderno va adquiriendo forma. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Les queda claro esto que les decía, chicos? Sí, profe. Bien, entonces decíamos que el otro aspecto que el autor se había preguntado es, bueno, cómo se relaciona el Estado con la política, o cómo pensar el Estado como una construcción política. Y en ese análisis que realiza, va analizando cómo se interpretó el concepto de política a lo largo de los siglos, se podría decir, ¿no? Entonces, primero va bien a las bases, cuando se utiliza o la primera definición de política que la hace un filósofo llamado Aristóteles, que vivió en Grecia, en Atenas, por allá por el siglo IV a.C., y que define, por primera vez, se podría decir, sistematiza un concepto de política. Sí, profe, que dice que es un arte, debe ser, el debe ser y el dogma, y en un grupo reducido. ¿Puede ser esa definición? A ver, esperen que ya les digo, si fíjense, está en la página 3 y ¿es el arte, dijiste? Es el debe ser y dogma. No, esa no sería la de Aristóteles. Fíjense, la de Aristóteles sería la que está en la página 3, los que tienen ahí a lo mejor a mano el texto, en el segundo del título, La política moderna en el centro de la escena, el segundo parrafito. Donde dice podemos encontrar una definición clásica de la política ya en la obra de Aristóteles. Exacto. Entonces ahí, esto que decías, Norberto, dice, esta se relaciona con la polis griega. La palabra política viene de polis. Polis eran, o fueron, mejor dicho, las ciudades-estados de Grecia, donde por primera vez se inventa el sistema democrático. Por primera vez, al menos de lo que se conoce en la historia, se inventa un sistema donde el poder está en el pueblo. Democracia, demo significa pueblo, kratos poder, como decíamos hoy de burocracia, y sería el poder que está en el pueblo. En ese tiempo las democracias eran, el tiempo de Atenas, la democracia era directa, no era representativa como la que tenemos nosotros. Nosotros le delegamos a nuestros representantes, que son los que votamos, ese poder de que tenemos el pueblo, ¿no? Y lo renovamos cada vez que votamos, renovamos o no.
según si votamos al mismo partido o a distinto partido. Entonces, esa polis griega era una ciudad-estado. No era el estado con muchas ciudades como la que tenemos nosotros, sino que era una ciudad-estado. Y allí Aristóteles, fíjense que dice, y fundamentalmente se relaciona con la polis griega y la política tenía que ver con los asuntos de la administración al interior de esta. Así que la política estaba relacionada con la administración interna de la polis, del modo de organizarse de la polis. A eso se le llamaba política. En la Edad Media, y díganme ustedes ahí que tienen el texto, ¿qué se entendía por política? Sería lo que yo dije, profe, lo anterior. ¿Cómo? Ahí sería lo que yo dije. Exacto, ahí estaría lo que vos dijiste. Exactamente. Es decir, que la política, vieron que dice, es un arte, y este arte estaba vinculado a eso que muy bien vos expresaba, al deber ser y al dogma. Es decir, cuando decimos dogma, volvemos a este concepto de el dogma dentro de lo religioso es una verdad absoluta que no se puede discutir. Entonces la política tenía un fundamento religioso, para decirlo de otra manera, ¿no? Un fundamento que emergía del ámbito de la fe. En el siglo XV y el siglo XVI, ¿qué dice acerca del concepto de política? Puede ser que diga que es una visión más actual y que está relacionada con la actividad política como vida humana con el poder, ¿puede ser? Muy bien, Es relacionado. exacto. Es decir, que viene a aparecer ya la política en estos siglos, se relaciona ya como una actividad puramente humana. Es decir, acá aparece esto que decíamos, el corte con lo religioso. Y a su vez, dice, se ve ya más con el concepto que nosotros tenemos hoy en día de política. Vieron que allí aparecía, dice que en la medida dice que el futuro deja de estar determinado, es decir, por las cuestiones religiosas, y entonces ya empieza a pensarse la política como un arte de lo posible. Y en el siglo XX, ¿qué sería ya esta concepción de política? Que es la que proviene del siglo XV y del siglo XVI, ¿no? Puede ser, profe, que sea como una ciencia en la política. Eso, muy bien, exactamente. Ya es una ciencia. Vieron que hay gente que estudia ciencias políticas, ¿no? Acá en Rosario la facultad está allá en lo que se llama la Siberia, y Sí. es decir que es ciencias políticas porque es una disciplina teórica que tiene argumentos racionales, ¿no? Y que nos permite pensar los modos de organización de un Estado. Por eso dicen que son cientistas sociales, digamos. Exacto, ¿no? exactamente, A lo social. exactamente. ¿No? Y vieron que acá dice, ya teniendo en cuenta que el análisis que hace un político es el análisis acerca de los posibles y cómo esos posibles pueden hacerse realidad. Por eso se suele definir la política como el arte de lo posible, en el sentido de que, ¿y esos posibles de dónde surge? Surge de las necesidades que uno puede encontrar en la sociedad. Supóngase como ejemplo, de decir, bueno, tenemos que hacer posible que la educación sea para todos, porque hay un derecho, ¿no? a acceder a eso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos tomar decisiones de índole política que permita ese acceso de todos a la educación? Pongo un ejemplo de nuestro país. En algún momento lo obligatorio para la educación era la escuela primaria. Entonces, el hecho de la escuela primaria sea obligatoria permitía el acceso de todos los niños a la educación, y la decisión política, al ser obligatoria, al decidir que era obligatoria, tenía que comprometerse a sostener el sistema educativo primario.
es decir, que haya escuela pública primaria en el cual el Estado se hace cargo de eso, ¿no? De la inversión en educación. Hacer edificios, pagarle a la gente que trabaja en docencia, portero, materiales, etcétera, ¿no? Luego se pensó que, bueno, no, también la secundaria tenía que ser obligatoria. Y fue progresivo, ¿no? Primero fue primero y segundo año, en la actualidad es de primero a quinto. O sea que el Estado tiene que invertir para que la educación se pueda sostener esa obligatoriedad de la educación secundaria. Por eso hay escuelas públicas, etcétera, esto que decía. Entonces, un ejemplo de cómo se puede hacer posible eso que surge de la necesidad y esa necesidad que se hace derecho. Y vieron que ahí dice, esto que decía, la política comienza a verse como una ciencia y aparecen algunos verbos. Dice que puede predecir, calcular, medir y ejecutar. Para eso dice es necesario conocer los horizontes de lo posible. Una vez que yo tengo el horizonte de lo posible, tengo que tratar de poder hacer todo esto que dicen los verbos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que eso posible se haga realidad? Entonces, en el siglo XX, la política aparece como el arte de lo posible. La tercera cuestión que teníamos allí al comienzo, cuando le presentaba la primera diapositiva, era, bueno, ¿cómo podemos definir el Estado? Ustedes ahí tenían varias definiciones, una de Guillermo Donner, que es un politicólogo argentino bastante conocido, y también hay otra de Os Lacac. Yo lo que hice es hacer como una síntesis de lo que decía uno y otro. Y entonces la definición quedó así. Es una organización social y política de base y soberana que por medio del derecho articula las relaciones sociales aspirando al bien común. Entonces, ven que podríamos pensar el Estado, entonces primero es una organización, así que tiene que estar sistematizada y que esa organización tiene una implicancia en las relaciones sociales y también, decíamos, en lo que se denomina la política como este arte de lo posible. Y a su vez el Estado también es soberano. Después vemos, cuando vemos las partes constitutivas del Estado, aparece la soberanía. Esta soberanía se ejerce, no de cualquier modo, es decir, que ahí en las dos definiciones decía coercitivamente, pero es mejor si se realiza, decía O'Donnell, es mejor si se realiza a través de legislación, es decir, a través del derecho. La coerción sería lo último que tiene que ejercer el Estado cuando algunas personas no respetan estas normas de convivencia. ¿No? Vieron que decía, bueno, el Estado tiene que persuadir para que podamos vivir dentro de este marco jurídico de legalidad, pero bueno, cuando hay alguien que transgrede sistemáticamente esas leyes, se ejerce otro tipo de coerción, pero siempre dentro del Estado de Derecho. Supónganse, bueno, hay leyes para, sigo con el carnet de conducir, hay determinadas leyes que a nosotros nos da un marco de referencia de cómo debemos conducir. ¿Para qué? Para aspirar al bien común, porque si cada uno conduce como se le da la gana, con la velocidad que quiere, lesiona el bien de otro. Entonces, para poder cuidarnos entre todos, para tener un bien común, bueno, hay semáforos, hay leyes de tránsito, etc. En el caso de que alguno no respete eso, bueno, el Estado puede ejercer la fuerza para sancionar a aquel que no se aviene a derecho. Sí. Puede ser que también, por eso haga referencia de que las leyes o lo que usted está hablando, digamos, sea también en un territorio delimitado, o sea, que no siempre es igual en todas las sociedades, o sea, capaz que en otra sociedad se permiten ciertas cosas que en nuestra sociedad ya hay una ley, digamos, eso no se permite.
Claro, por eso cuando habla está muy bien tu aporte, porque cuando acá habla de la soberanía se ejerce sobre un determinado territorio. Es decir, hay un Estado que ejerce su soberanía sobre un determinado territorio reconocido internacionalmente, ¿no? Entonces, como decía, las leyes de tránsito de nuestro país pueden ser, más o menos hay algunas leyes que son más o menos, es decir, el semáforo, supónganse, es igual en muchos lugares del mundo, ¿no? Inclusive una convención de los colores del semáforo, que significan. Pero, qué sé yo, el límite de velocidad que se desarrolla, bueno, según sea avenida, lo que sea, eso es una cuestión que lo pone cada país, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay determinadas cuestiones es decir, que estas legislaciones que se construyen dentro de un Estado implican la exigencia coercitiva dentro del territorio donde el Estado ejerce su soberanía. Y fíjense que también acá, bueno, por un lado el derecho, por eso se habla de Estados de Derecho, es decir, un Estado que tiene un marco jurídico, y a su vez siempre el objetivo es el bien común, es decir, el bien para todos. No solamente las leyes tienen que ser para el privilegio de algunos, sino que el Estado debe garantizar que sea para todos. Y entonces ahí aparece en el texto, y ahora ustedes me van a ir diciendo qué significa cada uno de estos elementos constitutivos, ¿no? En el texto hay elementos constitutivos, fíjense que aparecen los mismos que aparecían en el siglo XV, ¿no? Esos elementos que decíamos, que tiene que ver con la soberanía, el territorio, la población, el gobierno y el aparato administrativo de naturaleza burocrática. Entonces ahora díganme ustedes, porque está así como estaban en el texto, yo los copié. Hay uno que está en orden distinto, gobierno está lo último en el texto de ustedes. ¿Qué significa soberanía? En la página 5, para los que tienen el texto ahí físico, pueden... Yo puse que el Estado posee un control exclusivo sobre su territorio y sobre la población que habita. Y puse además que este poder que ejerce no puede ser cuestionado. Bien, muy bien. Entonces, esta soberanía está implicada en este concepto de soberanía, que muy bien lo que subrayaste, están implicados los dos conceptos venideros, ¿no? Territorio y población. Entonces, cuando hablamos de territorio, de un Estado, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué se considera? Que para conformar un Estado se necesita obviamente, bueno, un territorio claro, una población que viva en en el territorio, que habite el territorio. Muy bien, pero cuando hablamos de territorio, ¿qué consideramos territorio de un Estado? Eso es importante, definir a qué se llama territorio de un Estado. Tierra, una porción de tierra. No solamente eso. Porción, no solamente de tierra, sino también aérea, ríos, sí. ¿Y qué otra cosa? Las riquezas del suelo. Bien. Y del mar. Entonces, fíjense que cuando hablamos esto es muy importante, chicos, porque cuando hablamos de territorio, es como si ustedes piensen como si fuese algo tridimensional, ¿no? Que tiene 3 dimensiones. Uno que sería la superficie, ¿no? La superficie de tierra y de mar. Vieron que nuestro país tiene una plataforma que se llama la plataforma argentina, que determina no solamente en tierra, sino en el mar, hacia el este sería de nuestro país, hasta dónde pertenece el mar argentino, hasta dónde podemos decir, hasta acá es nuestro mar. Por eso, cuando se pide a las Islas Malvinas, es porque están dentro del territorio marítimo de la Argentina. Está dentro de nuestra plataforma, ¿no? Por eso se dice que los ingleses la han usurpado, porque si las Islas Malvinas estuvieran por fuera de nuestra plataforma, no podríamos hacer ninguna protesta sobre ellas, ¿no?
Entonces, por un lado podríamos decir es lo que es superficie terrestre y marítima. La otra dimensión sería la aérea. Es decir, que, ejemplo, para que un avión pase por nuestro territorio aéreo, tiene que tener un permiso. No puede pasar cualquier avión sin ese permiso que le otorga el Estado argentino. Y la tercera dimensión sería hacia abajo, es decir, todos los recursos, tanto de la tierra como del mar, que están dentro de esos kilómetros que son reconocidos como territorio de Estado, le pertenecen a la Argentina y por lo tanto tiene derecho a usufructarlo. Si viene otra empresa, supónganse a sacar petróleo, va a tener que pagar para poder hacerlo, ¿sí? Y va a tener que hacer una serie de trámites para poder hacerlo. Lo mismo si viene un buque marítimo para poder pescar dentro del territorio marítimo de la Argentina, va a tener que pedir un permiso y va a tener que dejar algo de eso que se lleva, ¿no? Si no puede pescar sin ese permiso. Entonces, el territorio, fíjese, por eso decía que era importante determinarlo, ¿no? Tendría la dimensión de la superficie, la dimensión aérea y la dimensión de la profundidad. Ahí en el texto ustedes lo tenían, ¿vieron? Dice, el Estado controla una determinada porción de tierra, espacio aéreos, ríos interiores y espacio marítimo, así como las riquezas que se hallan en el subsuelo, ¿no? Petróleo, minerales. Y bueno, ahí es donde el Estado puede ejercer esa soberanía. Entonces, el territorio sería como el aspecto físico, si ustedes quieren, del Estado. La población sería el aspecto humano que conforma al Estado. Y ahí, como bien decían ustedes, hace referencia a todos los que habitamos este territorio reconocido como República Argentina y de cada país en general, ¿no? Sigo con el mismo orden que ustedes tienen en el texto. El número 4 dice aparato administrativo de naturaleza burocrática. ¿A qué hace referencia allí? A la organización de la vida cotidiana que hacen. Sí, pero para poder organizar esa vida cotidiana, ¿qué existe? ¿Qué forma parte de esta administración de naturaleza burocrática? Las instituciones. Muy bien, las instituciones. Y fíjense que podríamos pensar que acá dice, estas instituciones son diferentes según los objetivos que se cumplen. Vieron que dice destinada a controlar, por un lado, hay instituciones que controlan, otras instituciones que gestionan los distintos ámbitos de la vida política. Así que las instituciones están armadas, construidas algunas para controlar, otras para gestionar esa vida cotidiana. ¿Cuáles serían las instituciones que ejercen un control? Si ustedes se fijan en el cuadrito, ¿vieron el cuadrito ese que tienen en la página 7? Está muy, muy claro allí. No sé si alguno lo miró. ¿Lo ubican al cuadrito? Sí, profesor. Vieron que dice, bueno, sistema político por un lado, dice Estado, y allí estarían los 5 componentes del Estado: territorio, población, instituciones, que hace referencia al aparato administrativo, soberanía y gobierno. Y fíjense en instituciones que dijimos, 2 aspectos, hacen referencia al control y a la gestión de la vida cotidiana. El control de esos aspectos que están ahí con las flechitas, ¿cuál ejercen el control? La burocracia civil, dice. Sí, pero ¿cuál ejercen el control? Digamos, ¿quiénes son los que nos controlan para que cumplamos las leyes, etcétera? Las fuerzas de seguridad. Exacto. Y las Fuerzas Armadas. Muy bien. Las fuerzas de seguridad es lo que nosotros llamamos la policía, que hacen un control interno del conflicto interno del país. Las Fuerzas Armadas, el control es externo, es decir, controlan que no haya alguien del orden externo que se inmiscuya, digamos, sin permiso
al territorio Sí. argentino. Por eso, por ejemplo, si viene Porque alguien de otro país, tiene que Gendarmería presentar su Nacional pasaporte para poder ingresar al país, ¿no? No es que sería cada uno... ¿Cómo? no, decía que también influye ahí en las Fuerzas Armadas la Gendarmería Nacional. Claro, exacto. Fíjese que la gendarmería ejerce algún tipo de control interno cuando se lo habilita el gobierno. Sí. Pero si no, la gendarmería no podría actuar en el territorio interno. Lo hace No, cuando... más que nada están hechos en la, ¿cómo se dice, profe, cuando uno pasa de país a país? Claro, en En la la, frontera. en la frontera. Exactamente, por eso, porque están dentro de lo que se denominan esto que controla lo externo, de lo externo al interno sería, ¿no? En lo interno está la policía. Y la burocracia civil estaría dentro de lo que se denomina la gestión. Es decir, que serían todas estas instituciones que a nosotros nos permiten gestionar, por ejemplo, nuestro documento, no sé, nuestra partida de nacimiento o alguien que va a anotar a su hijo cuando nace, si queremos casarnos, es decir, todo eso que tiene que ver con esas gestiones de orden de lo civil, Sí. eso ahí estarían esas instituciones, el registro civil, por ejemplo. Ujú. Entonces, y a su vez, dentro de estas instituciones también están los sindicatos, las empresas, las ONG, bueno, los individuos, la universidad, dice acá, las escuelas y todas las instituciones educativas, los medios de comunicación, las distintas iglesias. Todas son instituciones que constituyen la sociedad civil. Así que las instituciones del Estado serían a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Burocracia Civil. La sociedad civil estaría dada por esas instituciones que recién leíamos. Entonces, ¿queda, chicos, entonces del aparato administrativo? Que les quede así clarito que hay dos funciones específicas para organizar nuestra vida en el Estado, que tiene que ver con el control y con la gestión. Y volvemos al concepto de burocracia, que es un modo de organización que aparece cuando el poder se centraliza en el Estado. Y por último, el gobierno, dice, ¿no? Y allí, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Estamos hablando del cuadrito, profe? ¿Cómo? ¿Estamos hablando del cuadro todavía? Pueden pensarlo desde el cuadro o pueden pensarlo también desde el punto 5, que está en la página 6, pero también pueden acudir al cuadro, que también ahí está bastante claro. El gobierno representa al Estado y actúa en su nombre. Eso, fíjense la palabra esta representa. O sea que esto significa que el gobierno no es el Estado. El gobierno es una representación de un aspecto constitutivo del Estado. Cuando hablamos de Estado hablamos de los 5 puntos de esto que decíamos. Y el gobierno es un aspecto importante, indudablemente, porque hace una representación, pero esa representación es transitoria, no es eterna, porque ese gobierno va variando. Y ese gobierno, ahí en el cuadrito, ¿qué aspecto podemos pensar del gobierno según lo que ustedes ven en el cuadro? Sistema electoral, sistemas de partidos, Muy bien. donde nos permite Y que formas de podamos... gobierno, Ujú. ¿no? La forma de gobierno es la que adopta cada país en relación a lo que está escrito en su Constitución Nacional, ¿no? En el caso de la Argentina, artículo 1 de nuestra Constitución Nacional dice, bueno, la República Argentina elige para como forma de gobierno, la forma de gobierno es representativa, republicana y federal. Así que representativa sería nosotros, el pueblo no gobierna ni delibera, dice la Constitución, sino a través de sus representantes, que serían el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que son los que votamos nosotros. El Poder Judicial no votamos nosotros, sino que las elecciones se hacen a partir de los otros poderes. Y lo hacemos a través de un sistema electoral.
este sistema electoral también está legislado. No es de cualquier modo que un partido político puede presentarse a elecciones. Tiene que tener una cierta cantidad de, por ejemplo, ¿no? Cierta cantidad de gente que está adherida a ese partido político. Es decir, tiene que tener una estructura que está dada por ese marco jurídico. Y a su vez hay un sistema electoral que a nosotros nos dice cada tanto tenemos que votar, qué votamos, cómo votamos, etcétera, ¿no? Que eso está en nuestra Constitución Nacional. Tanto el sistema de partido y decíamos también el sistema, esto tendría que ver con el régimen político. Entonces, estos serían los 5 aspectos del cual hacíamos referencia con estas preguntas que nos hacíamos al principio, ¿no? O que en el texto se derivaban. Bien, el punto 3 queda explicado a partir de esto que decíamos, ¿no? Esto que ahí en el cuadrito ustedes tienen muy bien sintetizado cómo se relaciona el sistema político, el régimen político y la sociedad civil. Bueno, hasta acá es donde quería yo un poco aportarle en relación a esta lectura que ustedes hicieron. Les pregunto entonces si le quedó alguna duda, algún aporte.